¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Bueno, ya estamos a punto de hacer un ejercicio democrático bueno, uno se jacta a veces de tener un sistema donde las personas pueden decidir quiénes van a ser sus gobernantes. Y eso a veces se toma como un desde. Y la verdad es que, como alguien dijo alguna vez, basta que se pierda la democracia para que uno entienda lo importante que era y lo importante que es. Y ahora que estamos en época electoral, vamos a conversar sobre algunas de las cosas más interesantes que han pasado en los últimos días con Claudio Fuentes. Él es profesor de la Universidad Diego Portales, ha estado muchas veces y además hace encuestas y por lo tanto tiene un acercamiento bien importante con lo que piensa la ciudadanía. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, muchas gracias por tenerme. Oye, primera cosa, ¿te ha llamado algo la atención con las encuestas que han habido en la forma en que se posicionan a los potenciales ganadores de una primera vuelta? No, yo creo que ha habido bastante estabilidad desde ya el mes de junio que venimos haciendo un tracking al proceso electoral. Lo que sí han habido cambios internos, es decir, no es lo mismo los grupos de apoyo de más o menos mayo de, por ejemplo, Kast y Matei, que ahora. Y eso pasa por distintas razones. Primero, Kast aumentó significativamente en sectores populares. Ha tenido una penetración en grupos populares, lo que se llama en sociología C3 y D y E, que son los sectores más bajos. Eso en términos de estructura de ingreso. De ingreso, claro. Y en segundo lugar en mujeres, que también es interesante porque las mujeres en las últimas elecciones habían tendido a votar más por el mundo más progresista o de centro izquierda, principalmente por la agenda de derechos sociales, pero cuando uno mira, hace un zoom a cuáles son las preocupaciones principales, hoy día las mujeres tienen preocupaciones centrales en el empleo, la situación económica y en segundo lugar la seguridad, lejos respecto de los hombres. Y por lo tanto eso yo creo que le hace sentido a una candidatura como Kast. Bueno, ahí hay una cosa que tú has dicho que me parece sumamente interesante y que quisiera ver si es que lo podemos retrotraer un poquitito para ver cuándo partió. Hoy día, en prácticamente todas las democracias que hacen elecciones como las chilenas, tú ves lo que yo he llamado por parte de algunas candidaturas una inversión en miedo. Tú despliegas una situación que, por cierto, es seria, pero que la generas como tremendo, como si es que tú no eres elegido o eres elegida, bueno, todo el mundo se viene abajo. Y esa situación tiene éxito, calza con lo que de repente llega a la gente o es una cosa que en realidad el ciudadano tiene un poco más de seguridad por lo que va a votar por razones propias más que por razones de otros. A ver, mira, tu punto es central en la elección que estamos viviendo, porque la tecla principal que hoy día se está utilizando es precisamente el temor, el miedo a particularmente la inmigración y en segundo lugar a la delincuencia en general. Y efectivamente es un elemento. Cuando tú organizas una campaña electoral, la organizas en torno a ciertos ejes que tú quieres levantar. Y la más simbólica fue la decisión estratégica de 1988, donde Pinochet puso el miedo. ¿Te acuerdas de la campaña del 88 del plebiscito? Pinochet lo que hizo fue hacer una campaña, no él, sino que sus estrategas electorales, una campaña basada a el temor de volver a la UP. Y en la campaña del no hizo todo lo contrario. Era intuitivamente, había una opción de decir, oye, el miedo a seguir con la dictadura. Pudieron haber optado por eso, pero no. Ellos optaron por la alegría, por la esperanza, por una emoción distinta, una clave. En esta elección yo creo que se está jugando principalmente la carga del miedo
Y eso porque, bueno, en el libro este que escribí, que se llama Los temores de la calle. Los temores de la calle. Lo que yo ahí exploro es por qué Chile está tan atemorizado. Si uno mira la encuesta y ve en términos comparados, los niveles de delincuencia objetivos no son tan altos como en Colombia, como en Brasil, como en México, y sin embargo la percepción subjetiva, que es real, la gente tiene miedo, tiene mucho temor. Entonces, yo creo que la campaña, particularmente Kast, que ordenó muy, valga la redundancia, muy ordenadamente su campaña en torno a volver al orden y hacer un cambio radical para terminar con el miedo. Uno puede decir, esto es falso, podríamos discutir si realmente es creíble esa propuesta, pero apunta a esa tecla emotiva que tiene que ver con que vivimos un país desastroso, muestra que estamos en una situación caótica y que yo soy el salvador y que yo voy a ordenar la casa. Eso es tremendamente importante porque, claro, nosotros somos un país que, por cierto, tiene armamento, tiene una serie de cosas, pero no somos para nada un país de ser temido en términos, por ejemplo, de poder nuclear. Hay 15 países hoy día que tienen poder nuclear. Y cuando pasan las elecciones en esos países, de pronto se producen situaciones similares, en el sentido de, ojo, yo voy a usar todos los recursos que la Constitución me dice, como dijo Trump, para poner orden en Estados Unidos y sobre todo para ordenar el planeta. Bueno, ¿qué tanto la gente se empapa un poquitito de ese miedo, aunque no lo haya percibido originalmente, pero como todos hablan de eso, bueno, debo estar equivocado y hay que preocuparse de eso? Muchísimo, o sea, yo creo que, primero analicemos lo que están proponiendo y segundo, veamos si es realizable, porque acá hay un problema que yo creo que es el populismo en donde estamos metidos hoy día en Chile respecto al tema de seguridad. ¿Cuál es la promesa? Yo, así textual, el debate de ayer mostró eso. Candidaturas que te dicen, yo el primer día de mi gestión saco a las Fuerzas Armadas a la calle para terminar con la delincuencia. No hablan de reducirla, no hablan de minimizar, no, terminar. Acá no va a haber más delincuencia, cosa que en ningún país del mundo ha pasado eso. O sea, no. Y segundo, la historia lo que te muestra y la experiencia comparada es que los militares en la calle agudizan el conflicto, agravan la violencia y por lo tanto esa estrategia es altamente compleja. Digámoslo así, no es que la agraven porque tengan ganas, la agraven porque están entrenados para eso. Si tú los sacas, salen armados. Y no son personas que detienen y que pasan una boleta así como carabinero cuando está ahí, qué sé yo, en el lugar equivocado de la calle. No, esto es con armas. Y obviamente eso genera una respuesta. Si el problema, a lo mejor tú tienes Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el sur, en Chile, han sido muy cautos, no han utilizado, pero ponte en una población. En el sector poniente de Santiago, en una población donde hay interacción, las bandas criminales van a responder con fuego. Si el problema es la respuesta, y eso genera esa interacción, genera una situación explosiva, y la estamos viviendo. O sea, Brasil es el mejor caso de esta semana respecto de esta situación. Segundo, voy a enviar a todos los inmigrantes ilegales, 300 y tantos mil, de vuelta a su país. O sea, imagínate el nivel de propuestas que se están haciendo. O sea, voy a construir barcos en cárceles, o sea, yo creo que casi ridículo. Entonces, el punto es que, dado que la gente, sobre todo el sector indeciso, porque acá, de nuevo, lo hemos discutido en otros programas, están los sectores que ya están matriculados con Jara, los que ya están matriculados con la derecha, el punto es el mundo indeciso, 4 millones.
esos 4 millones tienen una preocupación objetiva de seguridad, viven atemorizados, Sí, claro. quieren respuesta a eso. Y entonces se maximizan esas respuestas en términos de voy a tenerlos a todos en la cárcel, voy a tener a las Fuerzas Armadas en la calle y voy a tener una frontera que no va a permitir que nadie pase. Cuando lo conversamos así racionalmente, sabemos que es irreal. Sin embargo, la gente se arrima. Claro, porque está en un estado de ánimo que ese tipo de cosas calza con mayor seguridad. Exacto. Entonces, yo creo que lamentablemente esta discusión y además que los debates no ayudan a conversar y a abrir esos temas, porque son 1 minuto y medio, tú dices una idea general y se acaba, no te ayuda a racionalizar qué estás proponiendo, cómo lo vas a materializar, qué plata tienes. Entonces se producen esas contradicciones. Ahora ahí, Claudio, hay una cosa que tú lo has escrito otras veces, que es bien interesante porque estos son ciclos históricos. Cada cierto tiempo tú dejas, por ejemplo, la lógica democrática clásica porque sucede algo, porque pasa algo, porque el mundo se enardece por algo y empieza otra situación que, bueno, tú empiezas a tratar de otra manera y la democracia empieza a disminuir su poder de ser el referente para que se canalicen las necesidades de los ciudadanos. Totalmente. Estamos viendo eso, ¿no? Tú, Fernando, planteas un punto muy central que tiene que ver con lo que se llama en los estudios efecto de difusión. La difusión, esto es que en el mundo más interconectado, las ideas, el modo de las estrategias para enfrentar ciertos fenómenos electorales, políticos, etcétera, se empiezan a repetir país a país. Sí. Cuando tú miras al caso de Trump, él promete orden, segundo, señala que el gobierno de Biden era un desastre, te suena conocido, tercero, llega al poder y ¿qué es lo que hace? Saca las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional empieza a operar en los distintos estados, empieza la ICE, se llama, que es una unidad para tomar inmigrantes y llevárselo, es decir, hay un patrón que empieza a repetirse en distintos países. Yo creo que Chile está en ese patrón, o sea, estamos con un populismo penal, un populismo punitivo, muy agudo, y en donde tampoco el progresismo ha sido capaz de contestar sí, claro. Eso, y yo creo que eso es un problema, porque al final de cuentas debilita a las Fuerzas Armadas, a la democracia. Te voy a dar el ejemplo de las Fuerzas Armadas. Hace muy poco tiempo, pocas semanas, el Ejecutivo de este gobierno envía un proyecto de ley para permitir que por decreto el presidente pueda llevar Fuerzas Armadas para custodiar la frontera, sin la autorización del Congreso, y que el Congreso después de 90 días pueda renovarlo. Y eso te plantea un debate democrático muy fuerte, pero está ausente de la conversación. ¿Por qué? ¿Por qué te produce un tema democrático? Porque se supone que en el control del monopolio de la fuerza, la democracia requiere cierto checks and balance, un balance de poder en donde el Ejecutivo está subsumido en un control del Legislativo. Que el Legislativo autorice. Los estados de excepción se pueden aplicar, pero quien lo autoriza es el Legislativo, de modo de controlar este poder del presidente que puede sobrepasarse. Bueno, esa noción de democracia está siendo cuestionada por un proyecto de ley y de un gobierno de izquierda. Entonces, tú dices, ¿para dónde vamos? Imagínate un gobierno de derecha, o sea, sería multiplicado por 10 esto. Entonces, yo creo que efectivamente estamos en discusiones muy superficiales para problemas muy complejos. Cárceles, inmigrantes, cómo enfrentar el crimen organizado.
¿Tú crees que el crimen organizado se va a terminar si pones más militares en la calle? Obviamente que no. O sea, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Brasil ha pasado eso. ¿Por qué tiene que pasar en Chile? Entonces, ahí hay un problema de no entender cómo funciona el crimen organizado, cómo funcionan las lógicas de poder, cómo entran y formalizan, por ejemplo, y lavan dinero. O sea, ahí está la operación del crimen organizado. Ahora, ahí hay un punto que tú estás diciendo que me parece súper relevante, que es, a ver, el gobierno de turno, el gobierno que está entrante cuando tiene una elección de esta medida, lo básico es que muestre qué fue lo que hizo respecto de los temas centrales que están en juego. ¿Y qué es lo que hizo en materia particular, en materia de delincuencia, en materia económica, en materia internacional? ¿Cómo ves tú esa prueba o ese examen para este gobierno? Para el gobierno actual. Sí. Yo creo que yo tengo un análisis más mixto de los logros y desafíos que dejó sin cumplir el gobierno. Mixto, ¿por qué? Porque primero hubo una situación inicial, porque el punto es de ¿qué estamos comparando? ¿Vamos a comparar al gobierno en relación a su programa de gobierno o a cómo llegó al país cuando asumió el gobierno? Si tomamos esta segunda dimensión, uno, ¿ha bajado los niveles de ingresos ilegales de inmigrantes? Sí. ¿Ha bajado los niveles de la tasa de homicidio? También. ¿Ha bajado, ha aumentado, por ejemplo, el nivel de efectividad en la investigación criminal? También gracias a una unidad que se creó, que es la ECO, y que todos la valoran. Ha funcionado muy bien. Ha funcionado. O sea, son súper rápidos en descubrir grandes crímenes y grandes homicidios. Entonces, uno empieza a ver los indicadores y ve que en realidad, objetivamente, han habido cambios. El otro cambio es el aporte financiero a las fuerzas de orden, a Carabineros y las investigaciones. O sea, no hay gobierno en los últimos 15 años que le ha dado tanto recurso a la policía. Entonces, cuando uno mira los datos, uno ve avances. Sí, obviamente no hay avances en que, primero, las percepciones de temor no han caído significativamente, la gente sigue teniendo miedo, entonces ahí hay un problema de política pública importante a resolver. Segundo, los delitos principalmente violentos han aumentado, y eso todas las estadísticas lo muestran. Robos con arma de fuego, secuestro, extorsiones van al alza, y eso es un tema. Y sobre todo es un tema porque eso impacta mucho en la población. Claro. Entonces mi diagnóstico es más mixto que lo que se señala en general en la opinión pública. Y Claudio, tú que haces encuestas y además durante todo el año, ¿qué tanto el ciudadano espera para ver un resultado, para poder votar? ¿O qué tanto básicamente es el discurso el que de alguna manera manda la decisión de voto? Mira, hay un tema que tú planteas ahí que es muy relevante. La inmediatez se ha transformado en una medida para la ciudadanía. Es decir, la gente quiere respuestas rápidas, claro. Quiere ya. Lista de espera, ¿cuándo va a haber 0 lista de espera? Entonces, es la combinación del maximalismo con la prontitud. Esa combinación exacerba todo, porque sabemos que cualquier reforma política relevante que tiene que ver con la justicia, con la investigación criminal, son lentos los cambios. Son graduales. En Chile la gradualidad es el factor de éxito. Cuando no ha habido políticas de implementación gradual, son las políticas que funcionan. El único problema de eso, Claudio, es que las elecciones, por definición, te plantean exactamente lo contrario. Yo llego y al día siguiente, ¿te acuerdas tú lo que decía? Yo termino el problema de Ucrania con Rusia en media hora. Media hora. Le planteó Donald Trump. Porque entonces, como te están convenciendo de que
de alguna manera la cosa se resuelve mágicamente rápido si es que llega esta o este, bueno, ¿cómo se decide eso? Totalmente. Y si te fijas en los relatos, en las narrativas, ya no son 100 días, ahora son 90. No sé por qué, por algo de mágico, ya no son 100, son 90. Entonces, en 90 días, 3 meses, yo voy a tener resuelto este tema, voy a tener ya implementadas ciertas políticas. Entonces, claramente estamos en un poquito esquizofrénico, un poquito ansioso respecto de el modo en que se gobierna. Y ese modo en que se gobierna yo creo que conduce a errores. Creo que es nefasto. Ya lo vivimos con Boric. Boric llegó al gobierno, se instaló y la ministra del Interior, ¿te acuerdas? Dijo, voy a ir a Temucucuy, resuelvo el problema. La recibieron a balazo. Eso es no entender el problema. El problema, claro. Y no entender la profundidad del conflicto. Porque ese fue el primer indicio de que esto no iba a caminar bien. Que ahí hay una cosa muy importante que tú estás diciendo, Claudio, que otras veces la hemos conversado también, pero que es que hay una relación entre los discursos, el resultado y la materialización en hechos de esos discursos. Y eso puede pasar, pero entiéndeme, como ha sido el caso de la lista de espera, 3, 4 gobiernos. Así es. Todos dicen resuelvo esta cuestión dentro de 6 meses y 2 años después siguen diciendo exactamente lo mismo para otros 6 meses más. Y la gente en ese sentido que escucha, ve y vive esa realidad, bueno, yo tengo la impresión de que tarde o temprano lo que se va a castigar es el sistema, no solamente las personas. Totalmente. Y yo creo que, mira, acá además está pasando un fenómeno y quisiera comentar porque es muy relevante. Uno de los temas que en el libro abordo en un capítulo tiene que ver con la justicia injusta. La gente, uno de los temas que más reciente, aunque no lo miremos como un problema de democracia, es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, y la segunda dimensión es el trato por igual. Esta idea de que hay ciertos grupos de la sociedad que quedan impunes, delitos que quedan no judicialmente procesados, de que hay un abuso de poder en que me traten justamente. Esa idea es vital. Y el problema que estamos teniendo ahora, que el caso Vivanco lo muestra, el caso Hermosilla lo mostró nítidamente, es la percepción de abuso de poder en el sistema de justicia y que la tiene en el suelo. Cuando tú miras, siempre nos fijamos en la confianza en los partidos, que está en el suelo, en el Congreso, que está en el suelo, pero no miramos la situación del Poder Judicial, que también está igual que los partidos, en el mismo nivel. Entonces, cuando tú tienes esa combinación, es súper complejo. Tienes 2 poderes del Estado en el suelo y eso es vital para la democracia. La democracia no puede funcionar sin un sistema robusto legislativo y sin un sistema robusto judicial. Y las 2 cosas no están funcionando. No están funcionando todo lo bien que debieran. Claudio, ¿por qué no nos hablas de tu libro, que lo vamos a mostrar ahí para que se vea, Los temores de la calle? Sí, mira. Y esto es prácticamente lo mismo que estamos conversando. Sí, mira, el libro es un ensayo, una crónica. De hecho, la Katia Araujo me lo comentó en el lanzamiento y me dijo, es difícil comentar este libro porque no es un bicho académico propiamente tal, está basado en muchos relatos de entrevistas que yo le hice a gente, encuentros en la calle, con gente en distintas partes, en Valparaíso, en algunas comunas del Gran Santiago, y el objetivo era salir a la calle a preguntarle a la gente cómo vive sus temores. El argumento que desarrollo ahí es que el problema de la inseguridad no se va a resolver con más cárceles, más policías y más mano dura en el fondo.
acá hay un problema más profundo y que tiene que ver con el entorno en que vives, dónde estás viviendo. Cuando vas a, no sé, te pongo un solo ejemplo, San Ramón. En San Ramón no hay ni una librería, no hay librería en San Ramón y hay 350 botillerías. Es la tasa de botillería más alta per cápita en Santiago. Las condiciones de, no sé, árboles, plazas, estamos hablando de eso, de espacio público, de una infraestructura urbana, un entorno amistoso para no tener temor. Eso no existe. Entonces, y eso se repite en muchas comunas. Entonces, los niveles de segmentación social son tan brutales que el incentivo de esos niños, jóvenes, de meterse a las drogas, meterse a la delincuencia, es muy alto. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que mirar y afinar más el ojo respecto de la inseguridad y lo otro es, hay todo un capítulo sobre injusticia, pero hay otro sobre los medios de comunicación. Yo argumento, y ahí me han criticado algunos, yo digo que los medios de comunicación, o sea, los matinales, todos le echan la culpa a los matinales. Y yo digo, sí, no es tan así. Puede que tengan alguna responsabilidad, pero hay otros fenómenos, por ejemplo, los desarrollos tecnológicos. Hoy día... Las plataformas. Las plataformas, hoy día tú puedes mirar un delito en vivo gracias a las plataformas. Y no es la televisión, es aplicaciones que tú tienes. Exacto. En donde te permiten, por ejemplo, estar más alerta. Entonces, ese sentido de alerta te lleva por WhatsApp, tu vecino te informa, mira lo que pasó, claro. Todo eso... Claro, se te crea la sensación de que si todo esto está funcionando de una manera es porque hay mucha inseguridad. Exacto. Entonces, estás asustado. Ese fenómeno está integrado en nuestras vidas y ese es un problema. Entonces, los temores de la calle. Así es, de Cataluña. De Cataluña. Claudio Fuentes, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros y vamos a ver, por lo menos tenemos elecciones. Sí, el domingo. Vayan a votar. Claro, yo no me canso de decir, mira, es una lata lo que voy a decir, pero ojalá nunca tengamos que esperar que no haya democracia para valorarla una vez de que se terminó. Así es. Este tipo de cosas demuestra de alguna manera que no estuvimos preparados para defenderla. Así es. Muchas gracias, Claudio. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Nos encontramos mañana.